Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión para analizar juntos todo lo que ha traído este martes 5 de diciembre. Pero antes de entrar en el camino, pues eso, siempre doloroso de noticias tristes, vamos a hablar un poquito de salud. Y lo vamos a hacer, como siempre, con don Adolfo Albistur, de Protege tu Vida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Xavier. Muchas Quería gracias. comentar contigo pues lo que podríamos llamar un ejemplo exitoso de eso que se llama la cadena de la vida. Una chica joven, bien, que resulta 23 años tenía la criatura. Bueno, pues sufre una parada cardiorrespiratoria cuando estaba impartiendo una clase de ballet en una academia madrileña. Por suerte, pues el SAMUR llega a tiempo, le practican una reanimación con instrucciones telefónicas sus propios compañeros, en fin, que le salvan la vida y todo muy exitoso y todo muy feliz, pero esto refleja algunas cosas. Primero, que nos puede pasar a cualquiera. 23 años, alguien que supongo que estaría en forma porque daba clases de ballet, ¿verdad? Y luego, pues que una persona sin antecedentes, sin cardiopatías previas, una persona sana, por tanto. Y en segundo lugar, la importancia de poner en marcha esa cadena de la vida, mantener la calma, llamar al SAMUR lo antes posible, realizar, si alguien sabe hacerlo, una maniobra RCP y utilizar el desfibrilador. Esa es la clave. Efectivamente, estamos hablando, como bien has dicho, Xavier, de una persona joven que además ha salido muy bien. Esto fue en junio y ahora ya que ya está recuperada, está en su casa, pues los servicios de emergencia del SAMUR de Madrid han querido sacar este caso, sobre todo para decir a la gente la importancia que tienen los 6 o 7 primeros minutos, que hay que hacer cosas. Es decir, no podemos quedarnos a esperar que vengan y a ver si se soluciona, ¿no? Tenemos que hacer cosas. Ellos hablan de saber hacer la reanimación cardiopulmonar y de además de tener a mano un dispositivo que ayude, ¿no? Y además ellos por teléfono, lo que se llama una ayuda transtelefónica, es decir, ellos por teléfono te están guiando, ¿no? Esto es lo que puede hacer que consigamos que la persona cuando llegue el SAMUR o el servicio de emergencia esté viva, porque de la otra manera, en el 95% de los casos, no pueden porque han pasado esos minutos, a los 5 el cerebro se daña y a los 10 se muere. En este caso, se actuó bien, cuando llegaba al servicio del SAMUR, la persona seguía viva y ahora está pues, contenta y feliz en su casa. Las claves, pues que hay que tener personas cerca que sepan hacer las técnicas de reanimación, sino que sepan que te pueden explicar telefónicamente sobre la marcha cómo hacerlas, y que el desfibrilador cerca es vital en todos los lugares, centros deportivos, colegios, empresas, pero especialmente en casa, porque en casa es donde ocurren el 80% de los percances cardiovasculares. Sí, en casa, cada 20 minutos en España muere una persona por una parada cardíaca, en casa. ¿Por qué? Pues porque lo que hemos comentado, porque en casa te pones más nervioso, es de tu familia, llamas al SAMUR, esperas a que vengan y ocurre lo que ocurre. Por eso nosotros en la campaña que llevamos ya haciendo, y os agradecemos muchísimo que nos apoyéis en ello, estamos intentando que la gente se conciencie que tenemos muchos electrodomésticos en casa y tenemos incluso alarmas que nos protegen nuestra parte más material de nuestra casa, ¿no? Que está genial, pero no tenemos lo que nos protege nuestra vida, que es un desfibrilador, un dispositivo preparado para eso, y el de Protege tu Vida además está preparado para que cualquier persona lo pueda utilizar, porque es muy sencillo y porque además te va a dar las garantías, porque tú ante un desvanecimiento no sabes exactamente si la persona está en una parada, está en algo grave, ¿no? Puede estar una lipotimia, baja de tensión, baja de azúcar, pero él te va a indicar exactamente si estamos en ese proceso tan grave y si es necesario dar a la corriente, y si no, no va a hacer nada, simplemente va a quedar registrado un electro para que cuando venga al servicio de emergencia lo puedan ver. Además, vosotros, a los que adquieran el aparato, pues les explicáis cómo funciona, cosa que es un quitamiedos importante. Claro, nosotros vamos, lo entregamos, es decir, esto no es comprarlo por internet, a través de un paquete que te llega a casa, no. Nosotros lo dejamos todo bien explicado, aunque es muy sencillo, pero queremos que la persona se quede con la garantía de que lo va a saber utilizar. Bueno, como viene Navidad, a lo mejor es el momento de decidirse. ¿Cómo puedo hacerme yo con un desfibrilador? Pues mira, yo creo que es que los Reyes Magos y Papá Noel estarán encantadísimos de llevar algo que es vida, ¿no? Que es la diferencia entre vivir y morir. Por lo tanto,
pues hay un teléfono para que ellos nos llamen, los Reyes Magos y Papá Noel, que es ese 900-730-061, que es gratuito además. ¿Ahí que nos vamos a encontrar? Bueno, pues si decís que nos habéis visto en el Toro Televisión, en primer lugar nos vamos a regalar algo que también es, creo que para Navidades está genial, porque es un antiatragantamientos. Ahora que empezamos con ¿Un antipolvorones? Sí, un antipolvorones, tú lo has dicho, porque ahora estamos en una época que comemos de más, que además hablamos comiendo porque estamos en familia, siempre el cuñado que no se calla, no que habla más que ninguno. Bueno, pues entonces tenemos esto para ayudar en ese momento de que se pasa fatal, que es un atragantamiento, que te puedes llegar a morir incluso. Esto es gratis para vosotros, los espectadores del Toro Televisión. Y además os hacemos un 30% de descuento en la compra del desfibrilador, con lo cual os animo a que llaméis ya para que sepamos que sois vosotros y podáis tener estas ventajas por ser espectadores del Toro Televisión. Ardo en deseos de conocer los números de los fallecidos por problemas cardiovasculares del año 23. A ver qué tal va nuestra estadística, porque estamos conjurados, tú y yo, en reducir a la mitad los 30.000 que murieron el año pasado. Bueno, ojalá. A lo mejor hemos conseguido algo, o a lo mejor no, quién sabe, habrá que ser más insistente. Aquí no vamos a bajar la guardia. Muchas gracias. Gracias, Adolfo. Xavier, a ti por invitarme. Gracias por estar aquí, por aportarnos esta información. Ahora empezamos en lo nuestro. Lo nuestro no es todo tan feliz, ni hay solución en muchos casos. Fíjense, la guerra de Ucrania. Ha habido espectadores que se han dirigido a este humilde servidor pidiéndole, oiga, no informa de la guerra de Ucrania, ¿qué pasa? Bueno, pues ya les conté un día las explicaciones, pero para que vean que no se nos olvida. Llevan 20 meses de guerra en Ucrania. Y noticias de hoy, pues hoy las fuentes ucranianas dicen que han causado 1000 bajas al ejército ruso en las últimas 24 horas. Así es que no nos olvidamos de la guerra en Ucrania, lo más mínimo. Lo que pasa es que se ha cronificado, como ya algunos de nuestros expertos que han pasado por aquí les han ido contando, que este era uno de los peligros. Va produciendo bajas todos los días, desde luego, pero bueno, pues ha habido otra guerra sobrevenida en Gaza que le ha quitado pues algo de actualidad. Bueno, pues cumplido el primer objetivo informativo, que era que estuvieran al día de lo que pasa en Ucrania, nos vamos a lo que pasa en Gaza. En Gaza no hay muchas noticias relevantes, tal vez que los israelíes siguen pues con toda tenacidad cerrando puertas a los túneles de Hamás en todo el territorio de Gaza, que tenían kilómetros y kilómetros y kilómetros de túneles. Los van inundando, los van inutilizando y bueno, pues siguen bombardeando, sobre todo al sur de la franja de Gaza. Hoy el conflicto de Gaza entre Hamás e Israel pues ha tenido un visitante político español muy relevante, Santiago Abascal. Santiago Abascal se ha decidido a visitar Israel y ha querido estar en uno de los kibbutz más violentamente atacados el 7 de octubre por los terroristas de Hamás, donde murieron pues algunos de sus habitantes y en total, pues ya saben, 1.400 bajas de israelíes que vivían ahí en esas comunas agrícolas llamadas kibbutz y que bueno, pues han perdido su vida irremediablemente. Sigue habiendo más de 120 rehenes, y bueno, pues las noticias que llegan de territorio palestino-israelí no son todo lo bueno que cabría esperar. Bueno, pues abandonamos siquiera por un rato, porque tendremos que hablar también de Gaza más adelante, porque ha habido un pleno en el Congreso para abordar esa cuestión, ¿verdad? Pero tenemos otros compromisos con los que pensamos podemos cambiar algo de los peligros que rondan a la sociedad española. Es el asunto de la droga. Vamos a ver a continuación imágenes de Palma de Mallorca, donde pues han levantado un alijo de droga y de reparto de droga a través de una empresa de paquetería en Palma de Mallorca. Hay 3 detenidos, además de haber incautado pues cocaína, como ven, y otras drogas que se distribuían a través de esta empresa en la capital balear. Y de ahí nos vamos a ir a Madrid, al aeropuerto de Barajas, donde la Guardia Civil ha incautado 530 kilos de cocaína,
media tonelada de cocaína, en paquetes de fruta que llegaban junto a aguacates procedentes de la República Dominicana. Sí, sí. Ahí venían disfrazados los paquetitos de droga y, bueno, pues en Barajas les han echado el guante. Para que vean que esto no para ningún día, tenemos que conseguir que la política en España empiece a actuar de forma distinta, como se viene haciendo hasta ahora, porque lo que hacemos hasta ahora, mucho esfuerzo por parte de las fuerzas de seguridad, pero pocos resultados, siguen relevándose fuentes de delito, el tráfico de drogas, muchos otros que no tienen nada que ver con la droga, como blanqueo o como tráfico de armas o como tráfico de personas incluso. Bueno, dejamos el asunto de la droga con dos pruebas más de que esto requiere acción inmediata, de que no podemos dormirnos con este tema o de lo contrario, algunos lugares en España se van a caracterizar porque allí mandan más los narcos, los cárteles, que las fuerzas del orden y que los juzgados. Y eso es lo que nos jugamos, algo muy relevante y que afecta de forma nuclear a la sociedad española, a la seguridad de la sociedad española. Bueno, de la seguridad de la sociedad española al futuro de la sociedad española. Hoy hemos conocido el informe PISA. El informe PISA es un informe que compara la calidad de los alumnos de la misma categoría en diferentes países mediante pruebas más o menos parecidas. El informe es brutal. Revela que estamos ante los peores datos en ciencia, en matemáticas. Revela, por supuesto, que cada comunidad es un mundo, pero que perdemos en general capacidad de comprensión de lo que los chavales leen. Y esto es muy preocupante y muy lamentable. Vamos a ver qué es lo que nos trae este informe PISA. El informe PISA deja a España por los suelos. Los alumnos que hace 10 años tenían 15 sabían más que los de ahora. La significativa caída del rendimiento ha sido en matemáticas, en lectura y en ciencias. De acuerdo con los parámetros, un curso académico equivale a 20 puntos. Así, la caída de 11 puntos en matemáticas implica la pérdida de más de medio curso en 10 años, más o menos lo mismo que en lectura con 14 puntos y en ciencias con 12. Pero la bajada no ha sido la misma en todo el territorio nacional. Mientras que Castilla y León lideran los tres campos, las comunidades de País Vasco y Cataluña salen bastante mal paradas si lo comparamos simplemente con el informe de 2018. En el caso del País Vasco, un atraso de casi un curso entero en matemáticas, de 9 puntos en lectura y de 7 en ciencias. Aunque estos datos se alejan de los de Cataluña, más de un curso perdido en matemáticas, también en lectura y algo más de medio curso en ciencias. Eso sí, hay que reconocer que mal de muchos, consuelo de España, porque en torno a esos números gira la media de la OCDE. Lejos están los países asiáticos, que despuntan cada vez que se elabora un informe del estilo, y entre los menos aplicados se encuentran Kazajistán, Grecia y Rumanía. La pandemia, la ley CELA, la imposición de las lenguas cooficiales, los métodos de dar clase, todo suma para que el resultado español esté lejos del japonés o del coreano. Pero la Junta de Andalucía libra su propia batalla contra otro más, la distracción en el aula con los teléfonos móviles. Desde el 4 de diciembre, la Junta regula el uso de estos dispositivos y da autoridad a los profesores para confiscarlos. Con el reto de encontrar un equilibrio entre el papel y las pantallas en el aula, la quizá excesiva digitalización podría tener algo que ver en los malos resultados del informe PISA. Bueno, y como ya saben todos, los separatistas que tienen pues una base xenófoba evidente y clara, viven pensando que ellos son mejores que el resto, al ver estos datos, al ver estas cifras, siendo que las de España son malas, las de Cataluña son peor que las de España. Y entonces, ¿cómo se explica eso? Bueno, la explicación no se la vayan a perder, porque es una de esas piezas de antología. Resulta que el secretario de Política Educativa de la Generalitat Catalana se llama Ignasi García Plata, i esta és la explicació que li da al tema. La representació de l'alumnat, diguem-ne, perfil nouvingut, alumnat immigrant nouvingut en el sistema és molt per sobre de la resta de les comunitats i dels països de l'OCDE. O sea, la culpa es de los que se llaman musulmanes que van a vivir a Cataluña, que les bajan el nivel. Si no estuvieran, dice,
pues oiga, no cabe duda de que el sistema está muy por encima del resto de las comunidades, hombre, faltaría más, y de los países de la OCDE. El sistema educativo catalán está a nivel del de Finlandia o Corea del Sur, que son los mejores en el mundo, según estos mismos datos dan fe. Bueno, quiero hablar de la trascendencia de este informe PISA en serio, y lo quiero hacer con doña Lorena Heras, que además de enseñante, pues sigue estos informes, me consta, y sabe mucho de ellos. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos, Lorena. Buenas tardes, siempre es un placer estar con vosotros. Bueno, cuéntame, ¿qué conclusiones extraes tú a la vista de estos datos? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que estos son los primeros datos que tenemos en PISA tras una pandemia que afectó no solo a España, no solo a algunas comunidades autónomas, sino a todo el mundo, y que es un estudio que se realiza en 37 países miembros de la OCDE y otros 44 asociados, que han participado casi 700.000 estudiantes, de ellos también los españoles de nuestras comunidades autónomas. Y que, desde luego, los resultados que ofrecen, como bien comentabas, es que hemos sufrido una caída muy importante y que tenemos los datos más bajos desde el año 2000, tanto en matemáticas como en lecturas y en ciencias. En lecturas, nuestro segundo peor registro en toda la serie histórica, lo cual es más que preocupante. Y me correspondería también añadir que se trata de los primeros datos que pueden ser 100% imputables a la nueva ley educativa, a la ley CELA, a la LOMLOE, a la ley que aprobaron el Partido Socialista y Podemos en el Congreso. Aquí lo que estamos de nuevo evidenciando es que dentro de esos malos resultados generales, que es verdad que la OCDE ha disminuido sus tasas en lectura, en matemáticas y en ciencias, en España lo que pone de manifiesto es esa fragmentación, esa fractura entre las diferentes comunidades autónomas. Hay comunidades que han mantenido o han sobrevivido dentro de esos datos. Mencionabais Castilla y León, mencionabais la Comunidad de Madrid, y otras en las que claramente se ha visto que las políticas educativas de sus comunidades, de sus gobiernos autonómicos, han perjudicado a sus alumnos. Y son precisamente aquellas en las que el idioma ha sido una bandera política dentro de las aulas. Estoy hablando de Cataluña y de País Vasco, que registran sin duda alguna sus peores datos de toda su serie histórica. Bueno, hombre, esto sí, desde luego, pues el bilingüismo puede afectar, no tengo la menor duda, pero en ciencias y en matemáticas no tanto, ¿no? Bueno, en realidad el problema es que como el número de horas, y lo sabemos por las noticias que hace meses hemos escuchado en Cataluña, el número de horas dedicadas al castellano en algunas comunidades autónomas, como precisamente la catalana, no se están respetando. Luego, el bilingüismo no es un bilingüismo ni cordial ni real en las aulas. Y mientras se obliga a los docentes a poner el foco en cuestiones que se alejan de los verdaderos contenidos que tiene que adquirir un alumno entre la etapa de secundaria. Estamos hablando de alumnos que han hecho esta prueba entre los 15 y los 16 años. Como digo, mientras el foco se sigue poniendo en la competencia lingüística, en la que es o la que pretende su gobierno autonómico que sea su lengua prioritaria y su lengua materna, se abandonan contenidos básicos y fundamentales como puede ser la regla de 3, los dictados, las faltas de ortografía y la lectoescritura, que es tan necesaria y tan importante. En el primer lugar del ranking, si no estoy errado, como viene siendo costumbre, figura una comunidad muy extensa, difícil de administrar en lo que toca la educación, que es Castilla y León, y eso yo lo relaciono precisamente con pues una función educativa, unos funcionarios en educación que tienen algo más de vocacional que en otros lugares. Castilla y León reúne varias de las condiciones que tiene que tener un sistema educativo para ser de éxito. Primero es tener excelentes docentes. Sin excelentes docentes y competentes no se puede tener un buen sistema educativo porque uno no puede enseñar lo que no sabe, lo que desconoce. Por lo tanto, en primer lugar, y como bien manifiestas, Castilla y León tiene buenos docentes, buenos profesionales que se toman en serio su sistema educativo. Después, tiene una comunidad autónoma y un gobierno autonómico que dedica sus esfuerzos también económicos a lo que hay que dedicarlo en educación, que es a formar alumnos competentes. Quiero con esto decir que no por una mayor inversión económica los resultados son mejores. Ya dice la OCDE que hay un umbral a partir del cual, por más que sigas invirtiendo en materia educativa, tus resultados no van a ser mucho mejores. Castilla y León sabe dónde invertir y sabe cómo invertir. Y estos resultados no son fruto del azar o de la casualidad. Castilla y León lleva ya años
series consecutivas demostrando que están a la cabeza del ranking de España porque algo se hace bien en aquella comunidad autónoma. Y después hay un tercer factor que para mí sin duda es clave, que es las familias. Cuando en un sistema educativo las familias siguen confiando en el valor social, en el valor de escalera o de ascensor social que tiene la educación, ese sistema educativo es un sistema fortalecido, porque las familias están abundando en la autoridad del profesor, en la figura de la educación y del su profesor como maestro que tiene que seguir conduciendo a sus alumnos en su etapa formativa, y se genera un binomio entre familia y escuela que es garantía de éxito. Por tanto, los docentes de alta calidad, una administración que fija sus objetivos no en cuestiones políticas, no en ideología, sino en lo que de verdad tiene que adquirir, las competencias, los contenidos que tienen que aprender sus alumnos. Y tercero, unas familias que precisamente por la ruralidad de esta escuela en Castilla y León, en gran parte, siguen teniendo en alta estima el valor fundamental, el valor social y el valor importante para sus alumnos, para sus jóvenes de la educación. Pues sí. Lorena Heras, un placer tenerte en el programa como siempre. Gracias por tus explicaciones que nos han ayudado y mucho a comprender pues los datos del informe PISA. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Bueno, seguramente llega la Navidad, todos tienen las esperanzas puestas en la lotería del día 22, ¿verdad? Bueno, pero ¿quién es el mejor lotero o lotera de España? Lo van a ver a continuación. Él es Joaquín Monroy, el mejor lotero de España. Tiene 33 años, es madrileño y este negocio lo empezó su padre. Su administración está dentro del intercambiador de Moncloa en la capital y este título, si le viene por algo, es por la cantidad de premios que reparte. Son dos motivos principales. Uno por ser la persona que más premios ha repartido este año en España. Llevamos este año, he perdido ya la cuenta, pero en verano llevábamos como unos 17 más o menos premios. Los más importantes, los de Navidad, que di 3 de 5, di el primero, el cuarto y el quinto, luego di el segundo premio del niño y luego otra cosa muy importante que he dado 3 premios gordos de Lotería Nacional este año y el segundo por el crecimiento en ventas. Estamos casi triplicando ventas, hemos estado todo el año doblando, triplicando. Normalmente en una administración de lotería tú vas a ver trabajar al lotero y algún familiar suyo. Aquí ahora mismo somos 8 en plantilla más las personas que pertenecemos al negocio, o sea, estamos como unas 10-11 personas trabajando, es una brutalidad. Pero, ¿cómo lo consigue? ¿Cuál es la clave de su éxito? Es un poco de todo. Si digo que no es suerte, estaría mintiendo. O sea, algo de suerte por supuesto que hay. Al final el juego es azar y tiene un factor suerte, pero también hay un factor matemático y hay un factor de trabajo. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer para tú conseguir que tu local dé muchos premios. Por ejemplo, ser uno de los pioneros en revolucionar las redes sociales con su cuenta de Instagram. Esto de ser el mejor lotero de España, tío, no merece la pena. Contamos lo que tú dices, un poco cosas de lotería, contamos también todos los premios que hemos dado, somos, como tú dices, muy activos. He intentado humanizar mucho las redes sociales porque al final esto es un sector que es, como siempre lo digo, muy oscuro. Es un sector que la gente no tiene casi conocimiento de él, porque al final hay mucha gente, pues a lo mejor que está pagando hipotecas, que tiene problemas económicos, hay mucha gente que juega por necesidad de a ver si me toca porque necesito pagar X cosa, y a mí el ver la ilusión de las personas es lo que más me llena de mi trabajo. Y mucho ojo, porque este joven graduado en Administración y Dirección de Empresas tiene una convicción para este año. Eso sí puedo decir que en mi negocio gordos, o sea, premios vendo por mis métodos. Podría incluso decir que este año de los 13 premios que hay 13 premios. Y este año de los 13 premios al 99,8% voy a dar uno, mínimo. O sea, eso sí que me atrevería a decirlo. Pues de las casi 1000 personas que pasan por aquí a diario, nosotros tampoco hemos querido dejar pasar la ocasión de que pueda ser para nosotros uno de esos gordos que dice Joaquín que fabrica. Mucha suerte. Bueno, y si queréis jugar a la lotería con nosotros lo tenéis muy fácil. Os voy a enseñar el número que es bonito, aunque yo de números premiados no entiendo nada, ¿eh? Nunca me tocó nada en la lotería. Pero ahí lo tenéis, es el 61-241. Podéis dirigiros al Toro Televisión para haceros con uno de los décimos que compartiríamos. Además de eso, podemos compartir la cena navideña del Toro Televisión el 14 de diciembre en el restaurante Yumbe de la Castellana, aunque tendréis que pasar por lista de espera porque está ya todo reservado. ¿Cómo me alegra decir esto? Porque demuestra el interés que suscita el Toro TV entre muchos de vosotros. Eso sí, hay actos, unos cuantos,
pendientes con la lista abierta para poderse registrar en ellos, como por ejemplo el martes 12 de diciembre, conferencia de Miguel Ángel Quintana Paz, que entre otras cosas es filósofo. El titular de la conferencia, que es muy llamativo, cómo ser católico incluso si no crees en Dios. Y el miércoles 13 de diciembre cerramos el año con Marc Cristóbal y sus paseos por Madrid. En esta ocasión pasearemos por el Madrid de las Austrias, que se me ocurre un planazo para la mañana de ese día en el que está previsto el encuentro, el 13 de diciembre. Bueno, pues ya lo veis. Y si decidís apoyarnos, no os olvidéis de mandarnos un SMS, si nos habéis elegido como fuente informativa y para formar vuestra opinión, apoyándonos financieramente. Esto financieramente es un poco petulante. Mandadnos un SMS al 28088 y aquí estaremos notando el efecto benéfico de vuestras aportaciones. Eso os va a costar 1,20 €. Más nada, 1,20 €. Menos de lo que os costaría invitarme a mí a tomar un café si nos encontramos por la calle. ¿No aportas algún tipo de trabajo real? ¿Alguna experiencia con niños? Acabo de terminar la carrera y no se ha dado la oportunidad. Ya, entiendo. Bueno, sí, conozco el caso de Sonia. Un caso como el de otras muchas chicas que tienen que dejar de ser niñas demasiado pronto. Sonia se volcó en los estudios, pero con demasiada autoexigencia en el colegio y en casa demasiada responsabilidad. La acompañamos durante toda su vida escolar, trabajando su autoestima para que pudiera terminar sus estudios. ¿Y qué fue de esa niña? Bueno, pues hoy está aquí sentada, dando las gracias por toda la ayuda y preparada para ayudar a que chicas como ella, a pesar de todo, puedan sonreír a la vida. Bueno, Sonia, estamos en contacto. Muy bien. ¿Puedo abrazarte ya? Yo creo que sí, ¿no? Al final, para hacer cosas muy modernas, creo que lo más importante es tener como referentes a los clásicos. Desde 1958, la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Hay un informe que dice que el año pasado, el 2022, 8 millones de españoles tuvieron que vivir en sus domicilios con unas temperaturas que no eran las adecuadas. ¿Por qué? Porque no podían pagar los métodos de calefacción de esas casas. Este año, pues probablemente sea incluso peor que en el año 22. Pese a que algunos ministros dicen que la economía va como una moto y siguen abanderando eso del progresismo, los españoles continúan más y más ahogados, ya no solo por los precios de los alimentos ni por los alquileres, sino ahora también por la energía. Y es que el último informe de indicadores de pobreza energética en España para 2022, realizado por la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas, así lo refleja. El informe saca a la luz unos datos bastante preocupantes para un país como España. Y es que muchas personas, concretamente 4,3 millones, no pudieron pagar facturas energéticas en la fecha prevista de pago, es decir,
se retrasaron y casi 8 millones no pudieron mantener su hogar con una temperatura adecuada en invierno. Aunque se implementaron medidas como el bono social térmico, lo cierto es que la brecha de la pobreza energética es cada vez más elevada, llegando hasta el 13%. Por comunidades autónomas, el sur presenta las mayores incidencias de esta pobreza energética, con Murcia a la cabeza, mientras que el norte y Madrid las que menos. Además, el informe detalla que la situación es bastante preocupante, que el indicador de los niveles de pobreza energética es demasiado alto y que además la tendencia no tira a la baja. Un hecho bastante alarmante, pero que parece que el Ejecutivo ignora. Progresismo lo llaman. Vamos a hablar de las relaciones entre España e Israel. Como recordarán, la última entrevista del presidente Pedro Sánchez llevó al gobierno de Israel a retirar a su embajadora en Madrid, porque no les gustó nada cómo explicaba las cosas y las cosas que explicaba, ambos en junto. Quiero comentar todo esto con don José Manuel García Margallo, eurodiputado del Partido Popular y exministro de Asuntos Exteriores. Muy buenas tardes, ministro. Gracias por atendernos, como siempre. Buenas tardes, Javier. Bueno, hemos visto hoy en el Congreso a su ministro de ahora, Álvarez, que ponía mucho énfasis en que el gobierno siempre ha condenado lo que jamás produjo en Israel. Da la sensación que, bueno, pues hay como un intento político que no protagoniza el presidente de, bueno, vamos a ver si mejoramos la conllevanza con Israel. Pero Israel retiró a su embajadora y desde entonces nada se sabe de todo esto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que la política exterior en su conjunto está siendo un auténtico desastre. Es decir, ya tuvimos un incidente con Argelia, con ocasión de la invitación al secretario general del Frente Polisario. Marruecos retiró su embajadora, estuvimos un año sin embajada, se dio un volantazo y se pasó a reconocer la marroquinidad del Sáhara, y entonces fue Argelia la que rompió relaciones, llamó a su embajadora a consultas y solo hace unos días ha dado un placer. Lo grave, y estaba viendo cómo cerrabais el programa anterior, es el impacto que está teniendo eso en el suministro y en el precio energético. Para decirlo muy brevemente, España es el único país de la Unión Europea que hoy importa más gas de Rusia que antes de la invasión de Ucrania, porque se nos han cerrado las fuentes que teníamos con Argelia, donde teníamos 2 gasoductos y de donde traíamos gas licuado que podíamos habernos convertido en un hub para toda la Unión Europea. Podíamos haber suplido el 40% del gas que se importaba de Argelia. Pero a la pregunta concreta, yo no he visto unas peores relaciones con Israel que las que he visto ahora. Allí ha habido 3 incidentes muy desafortunados. El primero, la reunión del presidente del gobierno con el primer ministro Netanyahu. Por cierto, que el presidente se permitió el lujo de irse a una gira nada menos que por Israel, Palestina, Egipto, etcétera, sin ningún director general, ningún secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y así le han ido las cosas. La entrevista debió ir muy mal. Netanyahu le mostró un vídeo de las barbaridades, de las atrocidades que se habían cometido por Hamás el 7 de octubre, cosa que, por cierto, el presidente tachó de anécdota. Tachar de anécdota una masacre como no se conocía en el pueblo judío desde la Shoah. Murieron ese día más judíos en un solo día que en los tiempos de Hitler. A continuación, no hubo, como suele haber normal, una comparecencia conjunta del presidente y el primer ministro, señal de que las cosas no iban bien. Por si no lo había entendido, no se le ocurrió mejor cosa que montar 2 atriles en Rafah, en Egipto, y explicarle a Israel lo que tenía que hacer. Condenó retóricamente el atentado, pero lo intentó equiparar con la actuación de Israel. En ningún momento mostró comprensión por la política israelí, y eso les irritó todavía más. Y les irritó mucho el tono
el presidente habla bien inglés, sabe de los matices que tiene el inglés y se dedicó a dar lecciones. El verbo que más utilizó era you must. Usted tiene que, incluida cómo tenían que hacerse las operaciones militares, cosa que naturalmente chocó al gobierno de Israel. Imagínese usted que cuando nos estaban matando aquí, ETA, si hubiese aparecido un dignatario extranjero, hubiese puesto un atril en Irún y nos hubiese explicado lo que teníamos que hacer para acabar con el terrorismo. Y luego hubo una, que es a mi juicio el pecado capital, unas declaraciones en televisión totalmente gratuitas, cuando ya llovía sobre mojado, que han provocado lo que han provocado. Que el error capital es intentar equiparar a Israel con Hamas. Israel, con todos los defectos que uno quiere, es una democracia, es la única democracia de Oriente Medio. Tiene un parlamento elegido, tiene un gobierno nombrado por el parlamento, tiene un gobierno que responde ante el parlamento y la justicia, es una democracia liberal en todos los terrenos. Hamas es una organización terrorista, según la legislación de la Unión Europea y los Estados Unidos. Hamas, en los acuerdos de Oslo de 1993, se desmarcó de la Organización para la Liberación de Palestina de Arafat, o lo que es hoy la Autoridad Nacional Palestina. Hamas no reconoce el derecho de Israel a existir, lo que quiere es crear un Estado totalitario del Jordán al Mediterráneo, echar los judíos al mar. No renuncia a la violencia como método para imponer su programa político, y lo hemos visto el 7 de octubre y lo volverá a hacer si puede. Jamás utiliza a su población como escudo humano y, en cuarto lugar, jamás no obedece a la Autoridad Nacional Palestina, que es el representante del pueblo palestino. Por tanto, esa equiparación es absurda. Es obvio, y todos los gobiernos lo han dicho de una manera mucho más diplomática, que Israel tiene, como todos los estados signatarios, que respetar el derecho humanitario, la Convención de Ginebra del 49 con sus 4 protocolos. Se ha reiterado también que tiene que aplicar el principio de proporcionalidad en su respuesta militar, y se lo han advertido todo el mundo, empezando por Estados Unidos, y todo el mundo ha instado a que procuren poner mucho cuidado en que no haya víctimas civiles. En una confrontación de este tipo, en un terreno, son 350 kilómetros cuadrados con 2.300.000 habitantes, es inevitable que haya víctimas civiles en todas las guerras, pero es obvio que hay que poner el máximo cuidado en que esas víctimas civiles sean las menos posibles. Pero, ¿por qué, habiendo dicho todos lo mismo, lo que acabo de decir, exigir el respeto del derecho humanitario, la proporcionalidad, civiles, etcétera, la reacción se produce solo con España y con Bélgica y no se produce con nadie más? Porque las formas que ha empleado el presidente del gobierno han sido muy injuriosas para el gobierno de Israel. Probablemente tenía que contentar a su socio de gobierno en Sumar. Por cierto, que 2 de sus ministros estaban en el Parlamento Europeo y fueron de los poquísimos, somos 705 y me parece que hubo 21 que no condenaron al atentado del 7 de octubre, entre ellos 2 ministros del actual gobierno. Sí, sí. Pues ha quedado claro. ¿Esto tiene arreglo a corto plazo o no, ministro? Mire, en relaciones diplomáticas construir es muy lento, muy laborioso, y destruir es muy rápido. Y yo creo que Israel, que está conmocionado, como usted se puede imaginar, no va a olvidar las cosas que ha hecho Sánchez. Yo creo que va a ser muy difícil de reconstruir, y la habilidad de nuestro ministro de Asuntos Exteriores reconstruyendo es conocida, ¿no? Tardamos un año en que volviese la embajadora de Marruecos después de irse, y hemos tardado casi otro año en que haya un embajador de Argel. Yo creo que esto va a tener consecuencias y no buenas para España. Y aquí en Bruselas ha chocado enormemente lo que ha dicho el presidente Sánchez. Entre los eurodiputados de mi grupo parlamentario y de otros grupos parlamentarios me han preguntado si era verdad que había dicho esto, y cuando se les ha confirmado no han mostrado una enorme sorpresa, porque esto en diplomacia no se hace. Sí, sí.
Eso está claro. Bueno, don José Manuel García Margallo, un placer enorme tenerte en el programa. Un fuerte abrazo, ministro. Buenas noches y un abrazo para ti. Cuídate mucho. Nos vamos a ir a la mesa de análisis político, pero antes tenemos que hacer una breve pausa de publicidad. En Recomendaciones del Toro les hablamos de Mínimo, una prenda única y exclusiva patentada en España y fabricada en Portugal. Creada y diseñada por expertos en moda, permite integrarse de una manera original y sencilla con la ropa que lleves, aportando un toque elegante y estiloso. Mínimo usa los mejores tejidos en su fabricación para que te sientas en el mismísimo paraíso en los días de frío, manteniendo tu cuello protegido, calentito y sin ningún picor. Mínimo, con una larga trayectoria familiar en el mundo de la moda, decidió transformar una pequeña tienda de ropa de temporada en un producto único y exclusivo, adaptado a las últimas tendencias de moda. Mínimo es elegancia, comodidad, sencillez. ¿Para qué sirve prepararse cada día? ¿Para qué sirve no rendirse nunca? Y lo más importante, ¿para qué sirve tener siempre a alguien a tu lado? En CaixaBank sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso tienes varias opciones de financiación al alcance de tu mano para que puedas hacer realidad tus ilusiones. Solicita la tuya desde el móvil o a través de tu gestor. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Infórmate en caixabank.es. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, el de siempre, sí. José, ¿me lo envuelves? Hombre, Emilio Gutiérrez estaba. Venga, no me va a decir el chaval. ¿Se refiere a mí? ¿Qué haces aquí? Por si cortabas el jamón. Perdonad, ¿me puedo hacer una foto? Sí, claro. Sí. Perfecta. Para mí que no se ha cortado. Como unas lascas de legado ibérico. Esta es de una Hanfluencer. El legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. La Constitución es inicio, resultado y futuro. Hablar de la Carta Magna es hablar de los comienzos de la democracia en España, de un proceso de diálogo y acuerdo de todo el amplio y diverso abanico político y de los muros que protegen los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Con Rafael Rodrigo, Carlos Berbel, Rafael Murillo, José Manuel García Margallo, analizaremos el texto por el que rige nuestro Estado de Derecho y Bienestar, cuándo llegó a convertirse en una realidad, cómo y por qué, en el programa especial de la Constitución. Perdonad, ¿me puedo hacer una foto? Sí, claro. Sí. Perfecta. Para mí que no se ha cortado. Esta es de una Hanfluencer. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. It's the little things that mean an awful lot. Son las 8:13, jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Nacho Catalá, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos. Nacho es diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Así es, encantado de estar aquí. Está frotando las manos con lo de Podemos en el Congreso, ¿eh? Bueno, tengo que confesar que ¿quién no se frotaría las manos ante semejante problema futuro para Pedro Sánchez? Don Manuel Pino, eminente jurista y vicepresidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Como siempre. Pues gracias, nuevamente. Muy bien. Vamos a ver, por si alguno no lo sabe o todavía no lo celebra, que es un buen momento para celebrar cosas, ¿eh? Podemos ha roto definitivamente con Sumar
y se han marchado al grupo mixto sus 5 diputados. Saben que tienen 5 diputados. Bien, los morados dicen que, bueno, es que así garantizamos nuestra independencia de acción política. Los de Podemos desafían ese reparto de dinero con el que les habían amenazado en Sumar. Ojo que si rompéis os quedáis sin pasta. Ellos no fueron a elecciones, acudieron dentro de la coalición Sumar, por lo tanto perderían si pierden relación con Sumar, pierden el acceso al botín de lo que les pagan por esto. Todo viene a propósito de que les han dejado un poco de lado, un poco o mucho, a los de Podemos de lado en la constitución de las comisiones en el Parlamento. Y el detonante ha sido hoy, en esta sesión dedicada a analizar el papel del gobierno en lo de Gaza e Israel, y que quería intervenir Ione Belarra, le han dicho, Nones, tú no intervienes, y se acabó, porque lo decide Sumar. Y eso ha sido, como les digo, el detonante. A partir de ahí, ¡pum!, ha saltado la crisis. Vamos a ver cómo cuenta la crisis Podemos, que ha enviado a contarla a alguien que conocíamos poco, Javier Sánchez Serna. Hace algunas semanas, también lo saben ustedes, PSOE y Sumar decidieron echar a Podemos del Gobierno. Nuestra respuesta fue que aceptábamos el golpe y que pasábamos página, pero que seguiríamos impulsando políticas y transformaciones valientes desde el Congreso. Esa era nuestra intención. Hemos intentado hacer todo lo posible desde el Grupo Parlamentario de Sumar, pero se ha demostrado imposible. Por ello, les anuncio que desde ahora los diputados y diputadas de Podemos pasamos al Grupo Mixto para garantizar nuestra capacidad de hacer política en el Congreso y para seguir impulsando las medidas valientes que necesitan las mayorías sociales de este país. Marta Lois, en nombre de Sumar, da la explicación de lo que a ellos les parece una flagrante ruptura, un incumplimiento terrible del acuerdo de la coalición electoral y muchas cosas más. La propia portavoz y la dirección política nos hemos enterado esta misma tarde por los medios de comunicación, por lo tanto no se nos ha facilitado ningún tipo de explicación política previa. Lamentamos la ruptura de Podemos con nuestro grupo, pero también quisiera insistir que esta ruptura supone una flagrante ruptura e incumplimiento del acuerdo de coalición electoral que mantenía Podemos con el grupo de Sumar. Es una ruptura de un acuerdo que era un acuerdo para el conjunto de la legislatura de los 4 años. Pero lo más importante, esta ruptura supone una gran deslealtad con los más de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas españolas que nos han votado el 23 de julio. ¿Cómo me lo estoy pasando esta tarde? Y ahora viene el premio. El premio es que en marzo del año pasado, del 2022, tuvieron un problema en Podemos, entonces no existía Sumar o no estaba todavía en el candelero. Tuvieron un problema porque se les marchó del grupo parlamentario una diputada, Mary Pita, y los dejó pues en 33 escaños en el Congreso. Y estas lindezas, que ahora se podría aplicar perfectamente, son las que le prodigó Irene Montero, entonces ministra de Igualdad del Gobierno de Sánchez. Bueno, yo creo que lo coherente cuando una persona es elegida en una lista electoral y con un programa electoral y abandona el grupo parlamentario y abandona su partido es que deje el acta. El transfugismo es un fraude a los ciudadanos y a las ciudadanas, en este caso a los ciudadanos y a las ciudadanas canarias. No tengo nada más que decir sobre esto y creo que lo que debería hacer por coherencia es dejar el acta y permitir que se cumpla la voluntad popular de los canarios y las canarias. Pues los canarios y los españoles estamos de acuerdo en que podríais hacer lo mismo, esos 5, en lugar de iros al grupo mixto, devolver el acta de diputado por las razones que incorpora la señora Montero. Don Manuel Pino, ¿qué sonrisa lucen? Pues bueno, es que era, digamos, una situación anunciada, ¿eh? Date cuenta que aquí la primera deslealtad que se cumple es con ellos mismos, con la vicepresidenta. La vicepresidenta la llevaron en volandas a Podemos, la hicieron vicepresidenta, la dejó designada sucesora Iglesias cuando se quería triunfar en Madrid.
Y el resultado es el que se ha visto. Ellas querían ser ministras, no le han dado ministerios, ellas quieren ir a las comisiones, le dan comisiones. En definitiva, hay una estrategia en la que también el Partido Socialista es cómplice, en la que quieren extinguir todo lo que pueda representar Podemos que les molesta, porque no son gobernables. Y entonces, pues claro, han dado muchas razones también para que salgan, porque no las dejan hablar, no las dejan tal. Le dieron 5 diputados porque lo que traían. Y esto de Sumar, de Yolanda, que es la que está en esta operación, bueno, pues eso es un bluff, porque era lo de Podemos, que ahora se llama Sumar, pero son la misma gente. Compromís, esto es la suma de todo lo que tenía Podemos. El mismo Podemos con otro líder, que es ella, ¿no? Nacho Catalá. Bueno, yo creo que a Podemos le vaya mal es algo que a la gente de bien en España, como nosotros, pues nos gusta, sí. O sea, es decir, estas peleas internas y cainitas que siempre tiene la izquierda, pues bueno, oye, después de todo lo que han destruido en nuestro país, que se destruyan un poco a sí mismos, pues no está tan mal. Y yo creo que lo que es curioso aquí también de ver es que quizás Manual de Resistencia tendría que haberlo escrito Yolanda Díaz, porque es una persona que fue diputada del Partido Comunista, luego se pasó a Izquierda Unida, luego cuando ya no le convenía se pasó a Podemos. Y ahora ella, como líder suprema, quiere matar a Podemos para que solo exista Sumar. Bueno, pues lo que tantas veces hemos visto en la izquierda, ¿no? Esas pugnas intestinas que tienen siempre. Pero insisto, que a la gente que tantas cosas ha destruido en España les vaya mal con su destrucción interna, pues yo creo que es un motivo de celebración. Vamos con las repercusiones que esto puede tener. Esto puede convertirse en un dolor de cabeza serio para Pedro Sánchez. Tiene que aprobar, por ejemplo, presupuestos. Pues no es lo mismo tenerlos embridados a estos 5 que tenerlos absteniéndose, porque entonces no tienes mayoría. Este es el problema. Bueno, es que yo creo que es uno de los elementos más de esta legislatura sin sentido que vamos a ver. Y es que ahora Pedro Sánchez no solamente va a tener que pactar ley a ley y presupuesto a presupuesto con los herederos de ETA, con los independentistas, con los nacionalistas y con Sumar, sino que ahora también va a tener que pactar con el Podemos más rancio, ¿no? Ahora que se están reconvirtiendo en lo que fueron en su momento. Por lo tanto, pues lo único que podemos esperar los españoles es que esto va a ser una legislatura absolutamente sin sentido, de idas, de vueltas, de rupturas, aunque yo vaticino una cosa, y es que a la hora de la verdad seguirán unidos, aunque sea en lo mínimo, con tal de que la derecha no gobierne España. Sí, ese es el problema. ¿Cómo va a votar esos 5? ¿Cómo van a votar con el PP y con Vox? ¡Wow! Imposible. Manuel. Hombre, yo creo que se van a hacer valer para coger protagonismo y le pueden dar muchos disgustos a Sánchez, porque está tan justo de votos que son 5. 5 son muy importantes para cualquier cosa que quiera aprobar. Los presupuestos va a ser la primera. Incluso esta ley de amnistía, ya veremos, a lo mejor la quieren más amplia, a lo mejor quieren ampliar más la amnistía o quieren otras cosas con la amnistía y le dan el primer disgusto cuando empieza el debate de esta proposición de ley. El tema es que esta legislatura va a hacer mucho daño, Javier. Es un disparate, afecta a la igualdad de los españoles, afecta a la Constitución, afecta a todo el orden democrático, a la división de poderes. Es una locura en la que estamos, que se va a hacer mucho daño si avanza, y cuanto antes se acabe mejor. Ojalá se acabe lo antes posible, porque es un disparate. No se puede gobernar en estas circunstancias, aunque vayan buscando que no haya alternancia, aunque haya los pactos del TINE y satanizar a la izquierda, de derecha, ultraderecha, fascista y todo eso que dicen, porque los contrarios. Aquí tiene que haber una política centrada. Y los dos grandes partidos, lo que pasa es que Sánchez lo impide y su equipo, los dos grandes partidos tienen que ponerse de acuerdo en temas de Estado, con seriedad, para defender el sistema democrático, porque en donde vamos mal, porque es que en manos de Sánchez y del asesor principal, Zapatero, pues claro, es que eso no puede ir bien. Y eso no puede ir bien, no puede ir bien. Un verificador salvadoreño que es más comunista que Lenin. Bueno, de momento no, pero eso es otro disparate. Un verificador, sí. Javier, es otro disparate. Teniendo representación parlamentaria, grupo parlamentario, el Parlamento Español, la soberanía nacional. ¿Cómo tiene usted que buscar para irse a Ginebra ni a todos estos líos, verificadores? Pero ¿qué broma es esta? Esto es un circo de muchas pistas y una de ellas la han puesto en Bruselas ahora. Otra la han puesto Podemos hoy por la tarde. Vamos a ver en lo que queda. Pero estamos en un circo con muchas pistas. Una pista chiquitita. Nos decía antes el exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que lo de Israel, las relaciones diplomáticas con Israel están seriamente dañadas y que va a llevar bastante tiempo recuperarlas, y en manos de quién, pues todavía más tiempo. Hoy parecía que Álvarez, el ministro de Exteriores en el Congreso,
procuraba hacer unas declaraciones que demostrasen que el gobierno fue muy duro con Hamás, que condenó, que tal y que cual. Unos le han creído y otros no. Vamos a escuchar a Álvarez. Hemos condenado de manera firme y tajante desde el minuto 1 el ataque de una organización terrorista como Hamás. Hemos condenado con total rotundidad los ataques públicamente ante nuestros socios europeos, ante nuestros socios de la Liga Árabe, ante la Organización para la Cooperación Islámica, ante los socios de la Unión del Mediterráneo hace pocos días en Barcelona. En todo momento y en todo lugar, nuestra condena al terrorismo ha sido el primer elemento de todas nuestras declaraciones. Así se lo he trasladado a mi colega israelí Eli Cohen y también lo trasladó el presidente del Gobierno al presidente y al primer ministro israelí durante su viaje a Israel y a toda la sociedad israelí, cuyo dolor compartió en uno de los kibbutz que fue víctima de ese ataque terrorista de Hamás. Llamó 15 días después, que lo había hecho Macron, Scholz o la primer ministra italiana. Eso se le olvida. Bueno, Álvarez, claro, es que no puedes en este conflicto equiparar a Hamás con el Estado de Israel, es que no puedes decir unas cosas un día y otros días otras completamente distintas. Los que se les han echado encima han sido los invitados que estaban en la tribuna, unos palestinos que estaban de acuerdo con Hamás o están de acuerdo con Hamás y que no les ha gustado nada este renuncio de Álvarez. Junto a esa condena hemos... Ruego la tribuna, por favor, no se puede... En la tribuna, por favor, ni se puede... La tribuna no se puede ni... No se pueden... Ruego, por favor, que salga de la sala, porque no se pueden exhibir ningún tipo de banderas. Por favor, ruego salga de la sala. Ay. Normal. ¿Quién les había invitado a esos? ¿Qué sentido de la democracia tienen esos? Pues todo lo mismo. Por cierto, hay un dato, fíjense qué difícil equilibrio para unos que defienden a Hamás o defienden a los palestinos y les explican a los israelíes cómo tienen que hacerlo. You must do, le decía Sánchez a Netanyahu, que tiene muy malas pulgas. Bueno, ahora verán, Álvarez, en persona, prohibió la repatriación a varios ciudadanos que son israelíes españoles en aviones de defensa de España para no molestar a Hamás, no sea que se nos enfaden. La embajada pidió poder llevarse a su país a un grupo de médicos y reservistas a quienes sorprendió el ataque en España y no se consintió porque eso sería como que España colabora con el gobierno de Israel. Algo que, bueno, si eran médicos y reservistas, pues tenía un carácter más bien humanitario, pero no fue atendido. Nacho, lo de siempre. Bueno, sí, es que cuando a un país amigo se le ataca por parte de un grupo terrorista, no existen las medias tintas. Es que, por desgracia, en este país sabemos mucho de terrorismo y sabemos que cuando hay un ataque terrorista, uno no se puede poner de perfil, como hace Álvarez, que dice, yo critico el terrorismo, pero... No, es que no existen peros, no existen y no son aceptables. Y eso, el resultado es que somos, desgraciadamente, el único país de la OCDE a cuyos embajadores ha llamado a consultas el Estado de Israel por las inaceptables declaraciones del ministro de Exteriores y del presidente del Gobierno, porque al contrario que el resto de nuestros socios, que saben que cuando hay un ataque terrorista no puedes andarte con medias tintas, nosotros hacemos los dos juegos y los hacemos fundamentalmente porque tenemos un gobierno que está dividido. Y hay parte del gobierno que está a favor de Palestina y de lo que está sucediendo allí. Entre ellos, dos ministros que cuando eran eurodiputados... Es que hace menos de una semana han nombrado a una ministra que tiene inaceptables declaraciones a favor de Hamás. Y la tenemos en el gobierno. Y esa es la razón por la cual el gobierno de España en su conjunto está navegando en esas medias aguas que, insisto, eso que hemos visto tantas veces en España de que cuando sucede un ataque terrorista tú te pones como de perfil que no parezca, solo lo hacen aquellos que no están del lado de la moral, sino de la indignidad. Bueno, pero es que va a más, Nacho.
cuando va el presidente del gobierno, que va a él como el llanero solitario en política exterior, sin que debata nada en el Parlamento, sin que lo apruebe su Consejo de Ministros, pues él se tira allí un triple y dice que Palestina, si no la reconoce Europa, que la va a reconocer él, porque yo soy el que manda aquí, ¿sabe usted? Y yo, si no la conoce, en un contexto, en una situación tan grave como la que tiene ahora mismo la situación Israel con el pueblo palestino y la situación de este atentado terrorista. Entonces, es que nuestra política exterior es un desastre desde que están en el gobierno. Es que no estamos en Europa, estamos con el grupo de Puebla reunidos en Latinoamérica, Zapatero, está con Maduro, está en San Pablo, en el Foro de San Pablo. Están en unas políticas que no tenemos una coherencia clara de cuál es la política exterior, que es una de las cosas que yo insisto en la política central de los grandes partidos, donde tiene que haber un pacto de Estado. Nosotros tenemos que saber que estamos con Occidente, con nuestra zona geográfica europea, y tenemos que estar en esa política exterior. No podemos ir como llanero solitario. Hoy voy a irritar a Argelia, mañana irrito a Marruecos, ahora me llama... Echando triples, como dice usted. Claro, me quita el orden, me quita el embajador Marruecos, me lo quita Argelia, ahora me lo quita Israel, lo llaman a consulta. Claro, es que tenemos una política exterior no consensuada y además con decisiones personalísimas del presidente del gobierno. Claro, completamente caótico. Como lo hizo también en Marruecos. Es que es la razón de fondo de la existencia del propio gobierno. Tenemos un gobierno que por primera vez en la historia no tiene una posición única sobre materias tan importantes como la energía, como la política exterior o como la relación con nuestros socios. Y no la tiene, es imposible que la tenga, porque tiene a los comunistas y a los independentistas mandando y dirigiendo. Y por lo tanto el Partido Socialista, lo que no había hecho nunca, que siempre había sido una línea de coherencia, pues ahora tiene que andar haciendo unos equilibrios imposibles que lo único que hacen es avergonzarnos, porque encima en estos 6 meses España está presidiendo la Unión Europea. Razón de más para que hubiese una línea de coherencia con el resto de nuestros socios. Y sin embargo, pues el presidente del gobierno pues, se va allí a Israel. Levantando pollos. Claro, se va allí a Israel a hacer unas declaraciones que son inaceptables, más aún cuando tú eres el presidente de turno de la Unión Europea y que acaban significando que los franceses, los alemanes, los italianos nos critican las instituciones europeas y nos dicen, pero ¿usted qué está haciendo? ¿Cómo va a hablar en nombre de Europa a defender una postura que no es la de Europa, que es la de estar al lado del Estado de Israel? Bueno, vamos a la política española, donde también está la cosa encendida. Ayer los de Vox se enfadaron mucho con el PP porque dicen que han pactado las comisiones con el PSOE, con Junts y con no sé quién y con no sé cuántos. Y hoy le respondía el nuevo portavoz del PP, Miguel Tellado. Realmente no sé exactamente lo que han roto. Voy a tratar de enterarme durante los próximos días porque realmente no soy plenamente consciente de qué es lo que se ha roto, ¿no? Yo creo que Vox tiene que elegir a quién le quiere hacer oposición. Si quiere hacer la oposición al Partido Popular o quiere hacer la oposición a Sánchez. Desde luego la situación de España es tremendamente grave y nosotros estamos centrados en hacer la oposición a Sánchez porque su gobierno se ha convertido en una auténtica amenaza para la calidad democrática de nuestro país. Y, por lo tanto, yo creo que cualquier partido que se considere constitucionalista tiene que estar centrado en lo verdaderamente importante, que es hacerle oposición al gobierno de Sánchez. Bueno, aceptar un pacto y un reparto de comisiones parlamentarias con esos señores que quieren romper el Estado de Derecho a lo mejor no es tan aceptable como usted pretende. Vamos a ver cómo ha quedado esto de las comisiones en el Congreso. Las comisiones del Congreso ya se han repartido. El acuerdo global entre el PP, el PSOE, Sumar y los separatistas da 2 presidencias de comisión a Esquerra, una a Junts y otra al PNV. El partido dirigido por Feijóo critica las acciones y los pactos de los socialistas con los secesionistas, pero han hecho lo mismo. La composición de las mesas están formadas por una presidencia, 2 vicepresidencias y 2 secretarías. El Partido Popular, que ya le correspondía a la Comisión del Estatuto del Diputado y la de Peticiones, al ser el primer grupo de la Cámara, se añaden 5 más. El PSOE, por su parte, se ha hecho con la presidencia de 14 comisiones. Sumar obtiene 5 presidencias. Se ha acordado que Esquerra presida las comisiones de Industria y de Juventud, el PNV Agricultura y Junts Seguridad Vial. Las primeras palabras de la que va a ser su presidente, Marta Madrenas, fueron en catalán y la comisión aún no dispone de servicios de traducción. En las próximas semanas se constituirán las comisiones mixtas compartidas con el Senado. Antes deben ser ratificadas por la Cámara Alta. El PSOE cuenta con presidir 2. Sumar tiene previsto hacerse con una. Y el Partido Popular quiere las otras 5 que quedarían. Por otra parte, a Vox le han dejado completamente fuera. Y debido a ello, los de Santiago Abascal rompen con la dirección nacional del Partido Popular. No entendemos, como seguro tampoco entienden muchos españoles, que se convoque
a manifestaciones el domingo y el lunes se pacte con el Partido Socialista y con Sumar en el Congreso de los Diputados. El señor Feijóo y Génova han decidido ir por un lado y nosotros vamos a trabajar, sin ninguna duda, desde los gobiernos autonómicos con los líderes regionales para dar esa respuesta que merece la gravedad del momento. Estos son los acuerdos a los que han llegado los populares, pactando con Pedro Sánchez y Sumar. Los separatistas también se benefician gracias a Feijóo. Manuel Pino. Bueno, la derecha tiene que organizarse y no puede dar estos espectáculos, porque aquí se trata, el responsable de la situación es el Partido Socialista Obrero Español. Eso hay que ponerlo y reiterarlo cada vez, que ha montado una organización frentista para evitar la alternancia en el poder. Entonces la derecha tiene que tener esto resuelto, no puede ser otra vez la revisión de los pactos. Si usted va a ir en acuerdos para gobernar a futuro, pues tiene que tener unos acuerdos que no sea todo el día pegándose patadas. Y si están en comunidades autónomas, donde han entrado, donde tienen ya, pues mire usted, pues vamos a ir juntos en determinadas cosas, en relación a la proporción que cada uno represente, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas lo que hacen es enrarecer más el ambiente. La derecha tiene que estar con un programa capaz de gobernar este país y tiene que verse como una alternativa. No puede estar en estas peleas que lo que hace es contribuir a la pérdida de votantes, como pasó con los pactos en las autonomías en plena campaña electoral, que aquello costó votos. Y todas las encuestas que daban mayoría al PP y a Vox, pues fallaron todas las encuestas. Entonces, ahí tienen que hacer un esfuerzo intelectual de ver cómo eso lo arreglan. No pueden estar permanentemente, ahora me siento, ahora me peleo, ahora rompo, ahora tal. Eso tienen que arreglarlo porque tiene que haber una alternativa de gobierno. Y para hoy la alternativa de gobierno, como están las cosas, tienes que contar con los de Vox. Y oye, mira tú lo que hay en el otro lado, mira todo lo que hay en el otro lado, todo lo que nos tragamos y nadie dice ni mu. Y tenemos aquí los filotarras, los separatistas, los enemigos de España y está con todos y parece que es una intocable. Y aquí a la mínima ultraderecha, la ultraderecha, todo lo que tienen el cuento este que se han inventado para tener este Frente Popular nuevo, que lo que pretenden es que nunca llegue al poder la derecha del pacto del Tinel para adelante y siguen en esa digamos, complicidad todos los grupos que hoy están en el gobierno. Bueno, la verdad que yo no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Manuel. Yo creo que todos los que nos sentimos de derechas en este país tenemos que entender que Pedro Sánchez ha levantado un muro en el que se nos pretende dejar completamente fuera de las instituciones y de la política. Y que además están intentando cambiarnos el país por la puerta de atrás. Una España que en los próximos 4 años, si llevan adelante su plan, vamos a no conocer. Y por lo tanto, ante ese panorama desolador que tenemos por delante, yo creo que la derecha tiene que ser inteligente, tiene que ser generosa y por lo tanto Partido Popular y Vox tienen que entenderse. Y yo creo que aquí se han cometido algunos errores y por lo tanto deberíamos mirar hacia adelante, tener altura de miras, saber que lo que está en juego es España y no andar en el menudeo de las pequeñas disputas. Y creo que todos los partidos han cometido errores en ese sentido. Por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, sin necesidad de ello, el Partido Popular le cedió puestos en la mesa y comisiones a Vox, incluso cuando Vox tumbó los presupuestos del Partido Popular. Yo creo que esto tiene que ser dejado atrás completamente y saber que la gravedad del momento exige que tanto Partido Popular como Vox tienen que llevar una línea de coherencia y de trabajo fundamentalmente porque es lo que nos piden nuestros ciudadanos, nuestros votantes y porque lo que está en juego es España y el Pacto de la Transición. Sí, sí. Por cierto, llega el día homenaje a la Constitución, bonito homenaje, pero se está calentando. En los últimos compases se está calentando y mañana van a ser protagonistas ciertas convocatorias. Cuando se celebren los actos de la Constitución van a ser noticia pues que en algunos no va a participar Vox porque está Sánchez y Sumar y los otros no van a estar, los separatistas no creo que vayan, pero en cualquier caso hay convocatorias de manifestaciones como la de Denaes que va a ser un homenaje a la Constitución bastante raro. Mañana, 6 de diciembre, se celebra en el Congreso el 45 aniversario de la Constitución, un día que se espera que sea muy caliente a nivel político. Desde Vox ya han anunciado que no acudirán al acto. Aseguran que no van a participar en teatrillos y que no se sentarán junto al PSOE y sus socios, quienes pisotean la Carta Magna diario. No vamos a participar en teatrillos. Nosotros hemos venido a denunciar, como he dicho, la gravedad del momento
Y, por tanto, no hay nada que celebrar al lado de los responsables de tirar por los aires la Constitución. Aunque los de Santiago Abascal sí acudirán al izado de la bandera que este año tendrá lugar en el Senado. También participarán en los actos convocados en los distintos gobiernos autonómicos en los que forma parte y en los territorios en los que el PP gobierna en solitario. Además, apoyarán las manifestaciones convocadas por DENAES frente a las sedes del PSOE en todas las capitales de provincia. De momento, de todos los presidentes autonómicos, solo 6 han confirmado su asistencia. Acudirán al acto los presidentes de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid y Murcia. Todos del Partido Popular, incluso el de Canarias, que también gobierna con los populares. Como es habitual, no acudirán al acto ni el presidente catalán Pere Aragonés, ni tampoco el lehendakari Íñigo Urkullu, que nunca ha acudido a este acto porque asegura que no hay motivo de celebración. Tampoco lo hará el BNG. El acto, que ya ha suscitado grandes polémicas, tiene lugar en medio de la crispación política que genera la tramitación de la ley de amnistía para los encausados por el proceso. Desde Vox aseguran que aprovecharán la jornada para reivindicar la unidad de la nación, la igualdad ante la ley y la separación de poderes. Yo no estoy de acuerdo con la postura de Vox en esto. Aquí hay un problema que es la defensa del Estado democrático y de nuestra Constitución, que se hizo por consenso, donde quieren ahora cambiarlo por la puerta de atrás, no por la legalidad, no por los procedimientos legales de cambio previstos, sino que quieren por la puerta de atrás convertir esa Constitución en unas repúblicas nuevas, rompiendo la soberanía nacional y organizando unas situaciones de nuevos estados, que eso no está contemplado y ese es el gran peligro que tenemos y lo quieren hacer por la puerta trasera. Entonces, si Vox es constitucionalista, tiene que estar en el acto de defensa de la Constitución mañana, aunque tenga un punto de vista distinto a algunos comportamientos del PP o al PSOE de lo que está haciendo. Pues que lo diga, en rueda de prensa que lo diga. Pero si estamos defendiendo el sistema democrático liberal que tenemos, la monarquía parlamentaria que tenemos, que ha dado tantos años, 45 ya, de prosperidad, de progreso, de convivencia, lo que tienes que defender es eso. Lo que no puedes decir, yo no voy a un tema tan importante como es la defensa de ese texto. Tienes que estar allí como diputado defendiéndolo, porque eso le da crédito. Lo que no da crédito es de, no me voy porque las comisiones, ahora que no va por las comisiones, o por no ver al PSOE, o por qué no va. ¿Por qué no va Vox a defender la Constitución? Bueno, porque le parece que el que convoca el acto, que es el presidente del gobierno, es un rupturista de esa Constitución, que la quiere destruir. Eso lo puede decir también en una rueda de prensa posterior, que aquí quieren romper eso y tal. Pero si vas a la defensa de la Constitución, tienes que estar con la Constitución, tienes que estar en ese acto solemne, Javier. Yo a mí no me parece bien, de que no vaya allí el Partido Popular. Bueno, yo creo que los diputados de Vox, yo creo que se equivocan. Y lo digo con enorme pesadumbre, porque creo que no acudiendo a los actos de la Constitución le hacen el juego a Pedro Sánchez, que lo que pretende es ir expulsándonos de todos los ámbitos de la institucionalidad de este país. Está claro que el presidente del Gobierno es el líder de la revolución por la puerta de atrás que pretende cambiar nuestro país. Y a nadie le gusta compartir espacio con él, pese a que es el presidente del Gobierno. Pero creo que ausentarse es lanzar un mal mensaje a los ciudadanos y creo que es hacerle el juego a Sánchez, que quiere que no estemos presentes. Sánchez no quiere que los diputados del Partido Popular o que los diputados de Vox estemos en los actos públicos, porque es confirmar ese muro que quiere levantar. Y por tanto yo creo que en actos como estos lo que hay que hacer es estar presente, incluso haciendo declaraciones duras, pero diciendo alto y claro que nosotros como españoles no vamos a dejar que se nos excluya de los actos de la celebración de nuestra Constitución. Es que fíjate, Javier, la Constitución es de consenso, que fue un gesto importante de todos los partidos políticos que estuvieron allí presentes y trabajaron para ese texto que hoy tenemos. Pero él quiere hacer con el 50+1 un giro copernicano y cambiar el país, con el 50+1. Para imponer al resto. Pero bueno, ¿esto cómo es? Será otra cosa, pero se llamará otra cosa, no democracia liberal, lo que usted pretende. Bueno, hoy hemos sabido que Bolaños, Félix Bolaños, el vicepresidente ya del Gobierno, se va a reunir con Esquerra en Ginebra el próximo 18 de diciembre, con otro mediador diferente, otro vividor diferente. No he dicho verificador, he dicho vividor. Otro vividor que le sacará jugo a la cosa. Hoy la verdad es que han sido simpáticas las declaraciones de uno que pudo evitar todo esto y no quiso hacerlo. Emiliano García Paje califica de parodia al mediador o verificador conocido, el salvadoreño que fue diplomático con 2 presidentes comunistas de su país. La realidad es que ningún país puede permitir que unos poquitos
terminen decidiendo por el conjunto, por la inmensa mayoría. Y eso nos somete, lógicamente, a un problema de incertidumbre, a un riesgo que lleva a que incluso en España se puedan divisar parodias que yo personalmente no terminaré de entender nunca, como la de contar con intermediarios. Y creo que todas las administraciones e instituciones del Estado, todas, de manera unívoca, tienen que dejar de antemano claro que no nos vincula, que no nos sentimos como instituciones representados y bajo ningún concepto dependientes de lo que un embajador, por muy respetable que sea del extranjero, pueda opinar, decir, sugerir o proponer. Qué contradictorio es este tipo, ¿eh? Sí, bueno, qué contradictorio y qué cobarde cuando toca ser valiente. Claro, es que ahora escuchamos a García Paje decir que claro, que esto es una vergüenza y que no puede ser. Eso sí, cuando tuvo la oportunidad de decirle a los diputados por Castilla-La Mancha que no votasen a favor de la investidura de Sánchez, cuando ya sabían, porque el Partido Socialista lo sabía, que se iba a pactar una ley de amnistía, entonces no dijo nada. Y luego siento decir que es que García Paje se queda muy corto en las palabras. Esto del verificador internacional no es una parodia, es una enorme humillación a toda España. Nuestro país es una democracia plena, con un parlamento, con distintas instituciones en las que se puede hablar, y no necesitamos reunirnos en un cuarto oscuro con un mediador internacional para que se decida el futuro de nuestro país. De medio pelo. De medio pelo, y que lo único que hace es acrecentar la humillación hacia nuestro país. Es que lo que está haciendo el Partido Socialista con ese mediador internacional en Ginebra es humillarnos como si fuésemos un país en descolonización o como si fuésemos las FARC en Colombia. Es una absoluta vergüenza y es algo que cualquier español de bien no puede aceptar ni pasar. Los que nombraron al verificador embajador primero en París y luego en Bogotá fueron dos expresidentes de El Salvador, ambos del Frente Farabundo Martí, y ambos prófugos hoy de la justicia de El Salvador. Y ambos, mira tú por dónde, refugiados, amparados bajo el régimen de la Nicaragua comunista. Esto dicho sea de paso, ¿eh? No es que se le desprecie por ser de El Salvador, muy honroso, ¿no? Se le desprecia porque pues es un mediador muy próximo, si no al comunismo, a los comunismos de Centroamérica. Bueno, primero Paje. Paje es de la escuela bonista, del bono convertible, y él maneja el populismo y los dos discursos. Por la mañana o por la tarde habló para el PP y por la tarde habló para el PSOE, porque él practica el populismo. Es un populista, como era su profesor, bono convertible que yo le llamo, pues igual, ese tiene esa escuela. Y entonces habla mucho, pero le falta el arrojo, la raza política de ser coherente con lo que dice, porque luego el Estado oficialista, porque como aquí todos tienen, la política está llena de profesionales que hacen la carrera en los partidos, vaya a ser que me quiten de las listas y me quiten de estas prebendas. Entonces le teme, porque hasta en el Comité Federal que montó dijo cosas, pero allí todo el mundo, amén y punto, ¿no? Respecto al tema este de los verificadores, que aparecerán más, ¿eh? Sí, sí. Ten en cuenta que puede aparecer hasta Zapatero de verificador, ¿eh? No te quedes corto, que habrá más verificadores. Esto es una anomalía democrática y una vergüenza nacional. O sea, que Esquerra Republicana, que tiene una mesa de diálogo abierta con el gobierno, lleva 4 años para hablar bilateralmente, que necesite un verificador, es la falta de crédito del partido que está contribuyendo a esto, que es que mienten más que hablan, que es que nadie se fía del PSOE ni del que preside el Partido Socialista hoy, porque es un mentiroso, es un campeón de las mentiras. Entonces, claro, que tiene duda. Pero que tengan que ir allí a verificadores, uno, y ahora verificadores otro, pues una humillación a todo el pueblo español, porque es una anomalía democrática. Y además para conversaciones oscuras y pactos oscuros, con unos y con otros, que luego cuentan lo que les da la gana. Y están ahí hablando del referéndum, están hablando de la caja única de los impuestos en Cataluña, están hablando de la extensión de la amnistía para meter, a ver si cuelan algunos más en esto. Y claro, eso es una vergüenza. Entonces el Parlamento está para el debate y está para, la amnistía a la mejor. Esto es lo que no es merecida, no es una amnistía merecida,
porque no se merecen la amnistía, porque no hay ningún arrepentimiento, ni va a arreglar absolutamente nada, aunque nos tengan con ese protocolo que han hecho de decir la convivencia, no sé cuánto, es mentira todo. Aquí hay 7 votos que el señor Sánchez está dispuesto a vender al país y no le damos más vueltas. Y eso es lo que hay. Entonces la amnistía que la quieren vender no va a arreglar nada, al contrario, van a darle más gasolina al pirómano, porque mira el programa que traen detrás, y el que traen detrás es romper la soberanía nacional y que la soberanía se quede en Cataluña y tener la hacienda pública, la justicia en Cataluña y ya está, y hacer una confederación de nuevas repúblicas que el presidente Sánchez o el que venga, y ese es el Frente Popular y ese es el Tinel y sus derivados, de hacer este cordón sanitario para que nunca haya alternancia. Es que, ¿por qué se van a Ginebra? Nos podemos preguntar, ¿estos señores por qué se van a Ginebra? Si los españoles tenemos el Congreso, los diputados y el Senado, donde se puede debatir políticamente de todo lo que entra en la legalidad. Se van a Ginebra porque pretenden hablar de cosas que no caben en la ley, de cosas que no caben en la Constitución, y por lo tanto necesitan hacerlo en un cuarto oscuro y en un país extranjero, consumando esa humillación. Porque si fuese para hablar de política, incluso aunque fuese para hablar de la transferencia de las cercanías, incluso para hablar de la amnistía fiscal, aunque fuese para hablar de todas esas cosas que ya en sí mismas son una vergüenza, de eso podrían hablar en el Congreso. Y se van fuera porque necesitan salirse del marco legal del Congreso de los Diputados para hablar de ilegalidades y de cosas en contra de la Constitución. Bueno, pues por alimentar lo que exponía Manuel Pino, la Generalitat, sépanlo, está negociando el traspaso de 300 inspectores de Hacienda para montar su propia agencia independiente de tributos. Para asumir el 100% de los impuestos hay que pactar un consorcio. Lo mismo que para el traspaso de las cercanías hay que montar un consorcio con la Renfe. Pues aquí con Hacienda. El traspaso de los medios humanos y técnicos de la delegación de la AEAT en Cataluña con cerca de 4.000 empleados. Y entonces ya sí que pueden pedir y controlar la gestión de la totalidad de los impuestos que se generan en Cataluña. Un paso más hacia la independencia. Si eso, la hoja de ruta está, Javier, si el que no quiera verla, la hoja de ruta está en la mesa. Si eso, el referéndum, ¿por qué meten el referéndum en el pacto político que firman en Bruselas el representante del PSOE y ellos? ¿Por qué meten lo del referéndum? ¿Por qué meten lo de la agencia tributaria, que también estaba ahí? No estaba en el pacto con Esquerra, estaba con el pacto con Puigdemont, ¿eh? Y la amnistía, pues hasta del 12 al 23. Todos los que hayan participado ahí con delitos va a borrarlo definitivamente, ¿no? Entonces, pues claro, esto es una situación muy grave, porque lo que está en juego es el sistema democrático y la Constitución del 78, que la van a vulnerar con trampas. Y allí están buscando las trampas para... Hay una política de hechos, que es lo que quieren, y por eso su pelea en controlar el órgano independiente, entre comillas, del Poder Judicial, porque quieren asaltarlo para ponerlo a su disposición, que es lo que ha hecho desde que ha llegado, con todo, con la Radio y Televisión Española, con el CNI, con todo, Javier. Y entonces él lo que quiere es poner gente a su servicio, las instituciones a su servicio. ¿Y su servicio cuál es? Pues cambiar el régimen que tenemos del 78, pero no claramente con una reforma constitucional por los procedimientos establecidos. No, voy ahí por la vía de los hechos. Claro, es que como dice Manuel, el problema es que hay una hoja de ruta muy clara. El final de esa hoja de ruta es la celebración de un referéndum en el que eventualmente solo los independentistas puedan votar la ruptura de España. Pero ellos saben que no basta solo con un referéndum, que para un país teóricamente independiente hacen falta estructuras de Estado. Por lo tanto, estos 4 años vamos a ir viendo un continuo camino de transferencia de instituciones y estructuras de Estado para Cataluña, de tal manera que se vayan garantizando las infraestructuras, la suficiencia económica, los inspectores de Hacienda, los jueces catalanes, que lo veremos, la transferencia de un poder judicial que termine la región, de poder la comunidad autónoma judicial a Cataluña, para que en último momento se celebre un referéndum y si sale el que sí, Cataluña pueda romper radical y unilateralmente con España, porque, y a diferencia del año 2018, en este caso sí, ya tendrán todos los elementos para configurarse como un país independiente. Esa es la hoja de ruta y eso es lo que se está negociando en Ginebra. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad, volvemos en apenas 2 minutos.
En la mezcla podemos generar un sonido que capte la atención del mundo entero. Hoy, en Recomendaciones del Toro, les hablamos de Olivos Montemayor, leña de olivo a domicilio a toda España en sacas paletizadas. Haga su compra en la web www.olivosmontemayor.com y recíbalo en 72 horas en su domicilio. Olivos para su jardín, servicio a toda España en 72 horas. Hágales llegar sus dudas por WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla. Es una recomendación del Toro Televisión. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata. Gala extraordinaria de Navidad 2023, La Partitura. Una gala de Navidad cargada de emoción que queremos compartir con todos ustedes. El maestro Ramón Torrelledó dirigirá a nuevos talentos y solistas en un concierto muy especial. No se lo pierdan, el 23 de diciembre a las 12 de la mañana en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Pueden comprar sus entradas en el Corte Inglés, en el teléfono 902 400 222 o en el código QR que aparece en pantalla. Se lo van a perder. Tendencias más que curiosas y otras muy peligrosas en redes sociales. Pasajeros que hacen aterrizar un avión por problemas estomacales, relaciones tóxicas o decisiones de políticos que no hay por dónde pillarlas. Pues todas estas locuras y muchas otras más en Crónicas de Manicomio. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. El producto de temporada y sugerencias semanales según el mercado aportan dinamismo. La carta de Calisto. Nos ofrece una cocina que huele a tradición con toques vanguardistas. Está ubicado en Chamberí, uno de los barrios más emblemáticos de Madrid. Descubra el restaurante Calisto. Hoy en Recomendaciones del Toro les hablamos de Sal y Salud. Nos ofrece un espacio único para el bienestar con la aloterapia. Es una práctica complementaria que se ha convertido en un recurso cada vez más demandado por aquellos que buscan alivio natural en problemas respiratorios, cutáneos, personas sanas y deportistas que desean un cuidado y limpieza de las vías respiratorias. Está basada en el principio de que la sal tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas naturales. La aloterapia es una opción segura y no invasiva que se adapta a todas las edades, niños y adultos. Tu bienestar de forma natural es el objetivo de Sal y Salud. Es una recomendación del Toro Televisión.
Bueno, resuelto lo del valiente Paje, vamos a resolver lo del valiente Alfonso Guerra, porque este también, tela marinera, muy lenguaraz, pero ahora no rompe con nadie. Eso sí, manda de vez en cuando algún mensaje, alguna cosa, como este último de ayer. Si esto no amaina, vamos camino del Caribe, sí, con los piratas del Caribe, vamos, Guerra. Vamos, a lo que hemos quedado, de verdad. Qué papelón, qué papelón. Este tipo y otros, como Felipe, sí que podían haber dado un golpe dentro del Partido Socialista en contra de la deriva. Mira, yo también estoy marinero, el cambio de rumbo del partido o, pues, dejar el partido, a ver qué sensación produce, o a lo mejor alimentar la creación de otro partido socialista distinto a lo que tiene controlado ahí Pedro Sánchez. O Javier, más sencillo, promover un congreso extraordinario para debatir estos acuerdos que no se pueden suscribir, y tenían que haber promovido todos los que han hablado, que tienen también su ascendencia, haber promovido y forzar públicamente un congreso extraordinario para un debate sobre esto de todo el Partido Socialista, porque es que todas estas decisiones son tomadas desde Moncloa, desde Bolaños y el presidente. Es una vergüenza esto. El partido está dormido, el partido está de amén completamente. No ha habido un debate serio sobre eso, no se ha posicionado el partido debatiendo toda esa hoja de ruta que nos están poniendo en la mesa. Ha habido un comité federal que habló Paje y ya está, y aplaudir, todos a aplaudir, como aplaudieron la investidura, como aplauden todos. Es que los partidos políticos también tienen su problema, porque claro, pasan... No, el problema lo tienen las personas. Las personas, bueno, pero los partidos que están integrados por personas, Javier, que dice la Constitución que tienen que ser democráticos, tienen déficit democráticos ahí. Están todos a las carreras profesionales y a que no le quiten el empleo y a lo que diga el líder. Y son partidos muy presidencialistas donde falta democracia interna. Pero se han dejado llevar a esa situación. Sí, unos y otros, que aquí claro, no hay... no mira, la federal, que sea el que yo quiero, ¿no? Oye. Claro, y al final, y el que haga un discurso ya lo apunto y la próxima vez que pueda ya lo quito de la lista o lo quito del cargo que le tenga que dar, y además le digo al país que todo lo malo que tenga, que lo pongan en la primera página. Yo no quiero quitarle responsabilidad a Paje. Es verdad que Paje podía haber cambiado la historia, no lo sé. Es verdad que los diputados que tiene, creo que son 8, Castilla-La Mancha, no los controla Paje, porque ya le han metido el gusano allí. De hecho, ya le tenían la tumba acabada y todo el día las estampitas del funeral impresas. Ya tenían a Isabel Rodríguez preparada para asumir lo que tuviera que ser. Lo que pasa es que este tipo va y gana las elecciones. Sí, y luego no actúa con la valentía suficiente. Muy justa, pero ganó las elecciones. Él no controla a esos 8 diputados porque ya les han metido la zarpa los de Ferraz. Y ya lo controla Sánchez. Pero, hombre, al menos la dignidad de haberles invitado a hacerlo, que es lo que cuenta en política. Esa sí podía haberla tenido, como la tiene... O levantar una bandera crítica, fomentando un congreso extraordinario donde iban a ir mucha más gente a debatir y donde tenía que haber un debate abierto sobre este tema tan trascendental. Es que esto es muy gordo, lo que ha pasado es tan gordo. Además que es el único que lo puede hacer en su partido. Podría haber promocionado un congreso extraordinario. Y luego, por ejemplo, ahora aquí un congreso extraordinario para hablar de esto y posicionarnos, porque no lo hemos llevado en el programa electoral y hemos engañado a todo el electorado. Y esto no puede ser, tenemos que debatirlo y comprometernos con esto, porque ha sido nuevamente un engaño. Ni llevaron los indultos, ni la malversación, ni quitar el delito de sedición, ni lo llevaron en el anterior programa, en la anterior legislatura, ni en esta han llevado todo lo que tenemos en la mesa, ni la ley de amnistía, ni el referéndum. Como dice en el rótulo que están viendo los espectadores en casa, dice, no, Alfonso Guerra dice que va camino de convertirse en el Caribe. Bueno, es que menos palabras y más hechos. Es que el Partido Socialista, en sus propios estatutos, tiene los instrumentos suficientes como para cambiar a la dirección de su partido. Ya lo demostraron cuando quitaron a Pedro Sánchez de la Secretaría General en el año 2016. Lo que pasa es que los militantes de carné del Partido Socialista prefieren mantenerse en el poder y en sus cargos a promover un debate en pos del interés de España que quite además a Sánchez de medio. Por lo tanto, cuando el Partido Socialista se mantiene en estas posiciones y vemos esos mítines aplaudiendo todo lo que dice Sánchez, en realidad lo que están corroborando es que la base social del Partido Socialista ha cambiado y está en estos momentos más cerca del independentismo que de la nación española. Bueno, tengo que quitarme el sombrero ante una organización que yo apenas la conocía, que se llama Hay Derecho.
En primer lugar, porque son los que han conseguido una sentencia que dice, oiga, esta señora que está ahí sentándose de presidenta del Consejo de Estado no reúne una de las dos condiciones que se le imponen y, por lo tanto, hay que anular su nombramiento. Magdalena Valerio. Bueno, pues esta asociación, segundo motivo para felicitarles y para honrarles aquí, ha reunido y ha presentado 100.000 firmas contra la ley de amnistía. Que se dice pronto, 100.000 firmas, una asociación que dirige ese señor que ven ahí, se llama Segismundo Álvarez. Ahora le vamos a escuchar, a ver qué les parece. Que una organización de la sociedad civil pequeña como es la Fundación Hay Derecho haya recabado más de 100.000 firmas en contra de la ley de amnistía significa que los españoles están preocupados por el Estado de Derecho, que es nuestro objeto, ¿no? Venimos a presentarlo aquí al Congreso porque creemos que es donde se debe producir el debate sobre esta ley. Bueno, pues estupendo, estupendo que hable la sociedad civil, que hablen cuanto más mejor y que expongan sus opiniones sobre este atropello. Bueno, hoy tengo que confesar que no he entendido muy bien a Pilar Alegría, a lo mejor es problema mío, no lo sé, creo que no, pero bueno, vamos a verlo. ¿Qué dice esta señora respecto precisamente de esa decisión a la que yo aludía del Consejo de Estado contraria al nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado? Desde el respeto. Es la primera vez en la historia que la justicia invalida un nombramiento realizado por el Gobierno. Además, a petición de una denuncia de una institución privada. Lo reitero, máximo respeto, pero esto tampoco es un ejemplo de la separación de poderes. Máximo respeto, señora ministra portavoz, pero yo no había visto a nadie más tonto explicando las cosas. Máximo respeto, pero no había visto yo una ministra más inútil. Con máximo respeto, vamos a dejarlo, no se me eche para encima. Javier, esto es la política de Sánchez. Cuando lo nombran sabían el problema, porque hay gente que se lo habría dicho. Vamos a ver, aquí hay dos requisitos que dice la ley orgánica del Consejo de Estado. Tiene que tener una experiencia de Estado y tiene que tener un reconocido prestigio, jurista de reconocido prestigio. La parte de jurista de Magdalena, que es estupenda, pero Magdalena es una funcionaria. Ha tenido muchos cargos políticos, pero no es una abogada de reconocido prestigio, no se ha puesto la toga nunca, ni ha estado debatiendo en ninguna sala, en ningún juzgado, ni ha ganado unos recursos, no ha sido jurista de reconocido prestigio. Ese requisito que le faltaba lo tenía que saber el Gobierno, entonces todos son unos inútiles, pero como se trata de ocupar las instituciones para ponerlas a su servicio, pues es una buena. Y aún peor, debajo de la reflexión de por qué se hace eso mal, es quién se va a atrever a hacernos el reproche. Ah, eso sí. Si lo ha dicho Sánchez, lo hemos puesto el Gobierno, nosotros somos aquí. ¿Te acuerdas del fiscal Luis Navajas? El que tumbó 50 querellas y 50 iniciativas de diferentes ámbitos de la sociedad, que estaba la gente rabiosa con el trato recibido cuando el COVID y la pandemia? Bueno, pues ¿quién se va a atrever a decirle a ella que ha comprado mascarillas en una empresa de Rubí que era especialista en importar ginebras europeas a China? ¿Quién se lo va a reprochar? Ninguno, las tumbó todas. Y no tocaron entonces al Constitucional, porque ahora, ¿de qué puñetas ahora iban a haber declarado inconstitucional 2 veces el estado de alarma decretado por el Gobierno? Ni hablar, eso es lo que se pretende evitar. Pero cuando llegaron al poder, una de las primeras cosas que se cargan es el funcionamiento con normalidad de la ley de transparencia. Y entonces, claro, todo lo que pidas, estos son problemas. El Consejo de Transparencia, pues está a las órdenes y no pone, tú pides cosas, este contrato, pues no te lo dan. ¿Y qué consecuencias tiene? Pues el Gobierno lo administrará, pero no te lo dan. Pides información sobre el uso, por ejemplo, que pidan con qué dinero se están pagando todos los viajes y todos los mediadores estos internacionales y tal. ¿Quién es el financiador de esa operación? A estos mal llamados políticos en el exilio, que es una mentira, que son huidos de la justicia y buscados por la justicia, los que están allí. Pero fíjate, un mal pensado diría que es que se buscan candidatos a los que se les hace el truco, para que entren debiéndoles todo al Gobierno, y que, bueno, luego si hay reproche, pues, oye, no se pudo, ¿verdad?
eso si uno pues es mal pensado, ¿no? Bueno, y si es bien pensado, lo único que queda es que lo que está haciendo Sánchez desde que llegó al poder en 2018 es poner comisarios políticos en todas y cada una de las instituciones, claro, para que no existan contrapesos, porque el sanchismo se define, entre muchas otras cosas, por no querer ningún tipo de los contrapesos que establece el Estado de Derecho. Y ahora, lo que le ha dicho el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso, respecto al nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, es que hay que cumplir con unos requisitos, que el Gobierno no tiene la libertad total y absoluta para hacer lo que quiera. Puede hacer lo que las leyes le permiten conforme a lo que las leyes dicen. Y eso es algo que a Sánchez le molesta mucho, porque en el fondo él se ve a sí mismo como un monarca absoluto. Es que el sistema es imperio de la ley y de la igualdad, pero la democracia es el imperio de la ley y todos somos iguales y todos tenemos que respetarla. Vamos con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hoy ha habido novedades, habló Feijóo, los socialistas no aceptan pues el pacto que propone el líder del PP, seguimos en lo mismo y ayer se cumplieron 5 años de pues exceso en el cargo de los actuales miembros del Consejo del Poder Judicial. El bloqueo del Poder Judicial está marcando de lleno la actualidad política. De momento, sigue sin verse posibilidad de acuerdo. El PP ha movido ficha. Su líder, Núñez Feijóo, se abre a un pacto con el PSOE. Acepta el desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces con el sistema actual, pero reclama modificar la ley de forma simultánea. Hagamos una apuesta por la independencia del Poder Judicial, hagamos una ley para incidir en esa independencia y renovemos el Consejo. Y esto se puede hacer de forma simultánea. Unas condiciones que el Gobierno rechaza. Los socialistas insisten en que lo primero que tienen que hacer los populares es cumplir con la Constitución y renovar el Poder Judicial. Después no se cierran a dialogar con el partido. La posición que mantiene el Gobierno es la misma posición que mantiene la Comisión Europea. Y fue muy claro ayer el comisario. Primero, renovación, cumplimiento de la Constitución. Y después, posteriormente, se podrá dialogar. De esta forma, la ministra ha cerrado la puerta a la propuesta lanzada este martes por Feijóo y ha recalcado la posición que defendió ayer la Comisión Europea. El comisario de Justicia, Didier Reynders, aseguró que la prioridad es renovar el Poder Judicial antes de reformar el sistema. En cualquier caso, Feijóo asegura que la pelota ahora está en el tejado del Gobierno. No oculta que desconfía de él y sospecha que su objetivo es controlar el Poder Judicial y no renovarlo. El objetivo de Sánchez no es renovar el Consejo. El objetivo de Sánchez es controlar los miembros del Consejo. Pedro Sánchez y Félix Bolaños ya engañaron una vez a Feijóo y el líder popular no quiere que haya una segunda. Fue en octubre del año pasado cuando Bolaños garantizó a Esteban González Pons que el Gobierno no se planteaba tocar el delito de sedición. Ante las dudas y el ruido mediático, Feijóo llamó a Sánchez. Este le confirmó las intenciones del Gobierno y los populares dieron por rotas las negociaciones. Aún no sabemos cuándo se producirá la llamada de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo. Desde el Gobierno se limitan a decir que próximamente. Ambos van a coincidir mañana en los actos por el Día de la Constitución. No veo yo que esto esté cerca. Pues, Javier, el Consejo, que se está desprestigiando mucho, con la contribución de los partidos políticos, desde la reforma que hace el PSOE en el 85, el Consejo ha estado repartido políticamente. Hasta el juez ese de Convergencia, que vino por Convergencia, pues ese llegó también por las cuotas de partidos políticos. Entonces se ha contribuido, ahora más descarado, porque ahora ya quieren orden y mando, ¿no? Entonces ahí se ha contribuido a debilitar la independencia de ese órgano, porque los 12 jueces que dice la Constitución que tienen que ser elegidos entre los jueces, pues eso pasó a elegirlo los partidos políticos en sus cuotas de representatividad de votos. Y eso ha contribuido al descrédito. Y es muy difícil ahora recuperar el crédito. Que esté bloqueado no contribuye a nada. El mantra que utiliza y debilita mucho al PP, y le hace mucho daño al PP, porque el mantra permanente es que cumpla la Constitución, que renueven el Poder Judicial, que llevan 5 años bloqueados. Y eso lo dicen en todos los mítines, y eso es voz diaria del Partido Socialista o de sus ministros o de sus líderes. Y eso debilita mucho la postura seria en otras cosas que está teniendo el Partido Popular en defensa de la democracia y de la división de poderes y de la igualdad. Entonces, ahí tenía que haber un acuerdo de los partidos políticos, Javier, los partidos políticos. Y ya sabes que yo soy defensor
del tema del sorteo, porque es la única forma de garantizar la independencia. Y ahí tenía que haber que se presenten candidatos con firma de 50 jueces, candidatos con una serie de estándares, de que sean ya de no sé cuántas publicaciones, no sé cuántos de jueces y tal. Y entre esos números de candidatos, porque es una reforma, números de candidatos, que lo hagan por sorteo, porque es lo que va a garantizar la independencia. Todo este lío de los partidos políticos, si siguen repartiéndose cromos, dificultan las instituciones. Y si queremos que haya un poder judicial independiente, pues tiene que ser un poder judicial que tenga objetividad, que nadie puede meter mano en ellos, porque eso lo queremos prestigiando ese poder, porque es un poder, según la Constitución. ¿Por qué tanto interés en controlar el Consejo General del Poder Judicial? Porque en condiciones normales son los que realizan los nombramientos de los magistrados importantes de todas las audiencias, de todos los tribunales superiores. Quien decide la composición, el carácter de quien va a mandar en la justicia en toda España es el Consejo. Pero fíjate que ha metido ya mano el PSOE en eso, porque le ha limitado la posibilidad de nombramientos. Sí. Eso lo ha hecho este partido. Sí, hay y hizo una propuesta firmada con Bildu para que se cambiara con mayoría de 50+1, no con mayorías cualificadas, que le tuvieron que retirar porque salió Europa. Entonces, es una labor que tienen que hacer los partidos políticos y le corresponde a los dos, porque los dos han contribuido a la situación que tenemos. Sí, y yo entiendo que quien nos pueda ver en casa o el común de los ciudadanos puedan sentir cierto desasosiego ante esta circunstancia en la que una de las instituciones más importantes de nuestro país se vea como manoseada por los partidos políticos y que incluso puedan repartir las culpas entre los dos principales partidos, el Partido Socialista y el PP, que son quien tienen la mayoría para nombrar a estos vocales. Pero la realidad es que, por ejemplo, en el Partido Popular ya no confiamos en Pedro Sánchez, alguien que ha dado una amnistía, o que va a dar una amnistía, alguien que ha dado los indultos a los golpistas, alguien que se caracteriza por manosear constantemente el Estado de Derecho a su favor, solo nos genera suspicacias. Y no confiamos ni en los nombramientos ni en los procedimientos que vaya a hacer para esos nombramientos. Y de hecho, lo último que estamos viendo es cómo el Tribunal Constitucional ahora tiene a altos cargos del Partido Socialista, a exministros del Partido Socialista y al peor de los fiscales generales del Estado que ha habido nunca, que es Cándido Conde Pumpido, el de las togas y el polvo del camino, mandando la justicia constitucional de nuestro país. Y lo que el Partido Popular, ante esta circunstancia de desconfianza total y absoluta con Sánchez y con el Partido Socialista, lo que dice es: vamos a un modelo en el que sean los jueces los que elijan a los jueces, y no pasamos previamente por un modelo en el cual vaya a ser el propio Sánchez el cual entre a dominar una de las poquitas instituciones que quedan libres e independientes en nuestro país, que es el Consejo General. Bueno, antes hemos hablado aquí, ustedes no estaban, pero antes hemos hablado del informe PISA, dramático, nos va un vapuleo de mil demonios. En matemáticas vamos fatal, en ciencias vamos requete fatal y en comprensión lectora del idioma español esto es un horror. Bueno, las explicaciones son, como diría la madre de Maite Pagazaurtundúa, para helarnos la sangre, ¿eh? Sí, sí, porque hay un tipo en Cataluña que, bueno, esto se lo pongo para que vean ustedes cómo es el material del que están hechos los secesionistas, los separatistas, que tienen un componente xenófobo obvio. Ellos son mejores que España y por eso quieren ser un país independiente y no aceptan que el informe PISA les dé un manojo de bofetadas tremendo, porque van mucho peor que la media de las comunidades españolas, y eso no es por culpa del bilingüismo. Entonces sale un tipo que se llama Ignacio García Plata, secretario de Políticas Educativas de la Generalitat, y lo primero que hace es echarle la culpa a los moritos que viven en Cataluña. Es que estos nos bajan el promedio, hombre, compréndanlo. Y lo segundo que hace, que es todavía más repelente, repugnante, xenófobo absolutamente, lo de los moritos también es xenófobo, ¿eh? Pero bueno, lo segundo es decir, no, sin esos, nosotros estaríamos con un sistema que está muy por encima del resto de las comunidades españolas y de los países de la OCDE. ¿Qué les parece? Vamos a escucharlo de nuevo. La representació de l'alumnat, diguem-ne, perfil nouvingut, alumnat immigrant nouvingut, en el sistema és molt per sobre de la resta de les comunitats i dels països de l'OCDE.
Esto es lo que dice el caballero, que la culpa es de los moritos que viven allí y les bajan el promedio, pero que sin ellos, pues el sistema allí es fantástico, el mejor de toda la OCDE y, por supuesto, de cualquier comunidad. Nunca Cataluña había salido bien parada del informe PISA, pero es que eso es un escándalo. Ahí falta el esfuerzo educativo y no destornillar a los alumnos con el tema lingüístico. El tema de la educación es un tema tan importante en los estados que lo que tiene que haber es un pacto de estado para que sea unas políticas que duren en el tiempo. Y aquí cada gobierno ha llegado haciendo una nueva ley de educación. Y la última, para gloria del socialismo, es que ya pasabas de curso sin aprobar, daba igual que aprobaras, ya pasaba de curso. Entonces, el mérito, el sacrificio, el esfuerzo, pues eso ya no está, ya está. Y además, quitarle autoridad a los profesores, a los maestros. Ha habido muchas cosas que se han hecho más, porque tiene que haber una ley consensuada de educación por los dos grandes partidos. Y la educación, aquí hay 7 educaciones, como están las comunidades autónomas, en cada comunidad autónoma hacen su bola. Un minuto. Sí, bueno, recuerdo que de hecho en España han regido siempre las leyes socialistas de educación, porque las únicas dos leyes que la derecha podía aprobar fueron inmediatamente derogadas en cuanto llegó Zapatero y Sánchez. Ante esta circunstancia, por cierto, déjenme decir solamente, sacando un poco de pecho, que por ejemplo Madrid está 20 puntos por encima de la media de España. Pero tampoco la lidera, no la ha liderado nunca y tampoco la lidera ahora. En ello estamos, y por eso aprobamos nuestra propia ley de educación. Con mucha menos plata que van por delante, y algunas no son del PP. Por ejemplo, Asturias, fíjate tú. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia en el programa y mucho más por sus opiniones. Y a ustedes, pues, les veo el próximo lunes.